A ver, me dicen si ya están todos, así continuamos. Eso de las sílabas, lo vamos a ver mañana, ¿sí? Que eso ya va a ser una ayuda muy buena para la lectura, ¿sí? Las sílabas. Importante que reconozcamos dónde hay sílabas en el hebreo para que podamos leer, ¿sí? Yo hoy por hoy sigo leyendo separando en sílabas. Parezco un niño hebreo de 5 años, ¿sí? Cuando leo, pero estoy en eso, separando en sílabas para poder leer, ¿sí? ¿Vale? Me dicen si está todo y continuamos. Hasta aquí, ¿podemos avanzar? Hasta aquí, esto de la... A ver, recuerden esto, ¿sí? Estas son las Nekudot con sonidos A, ¿sí? Miren qué simplificación al Kamatz, Patah, Hataf, Patah, simplemente Nekudot con sonidos A, ¿sí? Eso va a ser lo que ustedes van a memorizar, ¿sí? ¿Cuáles son los Nikud que suenan A? ¿Sí? Son estos tres, ¿sí? Patah, Kamatz, Hataf, Patah. No importa que no se acuerden los nombres, lo importante es que usted no me diga que esto suena U, ¿me entienden? No importa que usted no sepa cómo se llama Kamatz, lo importante es que usted no me diga que esto es una T, ¿vale? ¿Sí? Después no me van a salir diciendo, a ver, ahí dice matzah, ¿por qué? Porque había una mem con una T abajo, ¿sí? Es decir, matzah, ¿no? Importante que sepamos que suena... Meta. Claro, meta, ¿no? Bien, vamos a las de las E, ¿sí? Las de la E. No sé cómo queda más cómodo esto. Ahí, chiquitito. Nekudot con sonidos E, ¿sí? Esto si toman nota harían muy bien, chicos. Nekudot con sonidos E, ¿sí? O después pueden ver el video, ¿sí? Nekudot con sonidos E. Tenemos el primero, que es el segol. Fíjense que no lo hago ni siquiera que lo repitan, ¿sí? Para no marearlo, ¿sí? Seré, Sheva. Ustedes saben que para Sheva deberíamos hacer otro curso de 6 meses. El Sheva les va a complicar la vida, se puedo asegurar. El Sheva es uno de los símbolos más caprichosos que hay en el idioma. El Sheva mayormente suena E, ¿sí? Por eso se lo puse aquí, pero acá hay una excepción, ¿sí? Excepto cuando va en la segunda sílaba donde queda muda, ¿sí? Ustedes saben que la palabra Abraham lleva Sheva, ¿sí? Y el Sheva lo lleva en la letra Bet. Ya lo vamos a ver cuando pasemos los ejemplos, ¿sí? Entonces, el Sheva, como les digo, no les voy a hablar mucho de él porque el Sheva le va a llevar, ustedes si quieren pueden preguntarle a la hermana Paulina, ella hasta ahora me hace preguntas acerca del Sheva, me dice, hermano, ¿cómo pronuncia el Sheva aquí? ¿Cómo pronuncia el Sheva? Bien, en los cursos que nosotros hemos leído, en los manuales que hemos leído de hebreo, le dedican más de 10 páginas al Sheva, imagínense. ¿Sí? Más de 10 páginas al Sheva, solo al Sheva. Y la verdad que eso ralentiza el proceso de aprendizaje a la lectura, ¿sí? Entonces lo importante es que nosotros sepamos las leyes básicas del Sheva, que es esta. Esta es la ley básica del Sheva, que es que cuando va en la segunda sílaba queda muda, ¿sí? No se lo lee. Es decir, que una bet, por eso he escogido la bet de ejemplo, porque la palabra Abraham lleva Sheva abajo de la bet. Nadie dice Abraham, ¿sí? Todo el mundo pronuncia, todos los judíos, los hebreos de por siglo en la sinagoga y aún en tiempo del Señor, siempre se dijo Abraham, ¿sí? Abraham, y nunca se dijo Abraham, ¿sí? Pero tristemente mucha gente ve la Sheva y ya la quiere dejar muda en todos los casos, ¿sí? Incluso en el Shema, ¿sí? Y ustedes saben que Shema lleva Sheva en la primera letra, es decir, abajo de la Shin. A ver si lo voy a escribir para que lo grafiquemos. Shema, ¿sí? El Shema, esta es la palabra Shema, ¿sí? Shin, Mem, Ain. Y el Shema lleva una Sheva abajo, justo abajo de la Shin. Y hay gente que cree que se debe decir, escuchen bien, Shema.
Ustedes saben que el hijo del rey David, Salomón, se escribe con Sheba en hebreo, ¿sí? Se escribe Shelomó, y mucha gente piensa que porque tiene una Sheba, ellos creen que deben decir Shlomo. La palabra Samuel en hebreo lleva Sheba abajo de la Shin, y muchos creen que la Shin tiene que quedar muda, entonces ellos dicen Shmuel. Incluso los judíos askenazí dicen Shmuel. Pero la única regla que tenemos para dejar muda la Sheba es en la segunda sílaba, ¿sí? Eso les voy a enseñar por ahora, que la dejen muda en la segunda sílaba. Después hay otras excepciones, ¿sí? Y esto se basa mucho en las tradiciones de los pueblos, ¿sí? Vamos a ver tradiciones sefardíes, askenazíes, hasídicas, ¿sí? Pero lo importante es que sepamos que cuando la Sheba va en la segunda sílaba, queda muda. No confundir segunda sílaba de la palabra con segunda sílaba digamos, de toda la frase, ¿sí? Porque a veces en el hebreo, por ejemplo, un poquito de gramática, el hebreo, el artículo va pegado a la palabra. No sé si me entienden. Hamashiach, ¿sí? Va todo junto, ¿sí? Haaretz va todo junto. Entonces no vamos a confundir segunda sílaba de la palabra contando desde el artículo. Ya lo vamos a ver en ejemplo, ¿sí? Porque a veces ahí es donde la gente se confunde. Cuando aparece una G adelante, ¿sí? Mucha gente se confunde y piensan que la segunda sílaba va a ser la que viene después de la G. Y no, la segunda sílaba va a seguir siendo la misma, ¿sí? La G solamente es el artículo, ¿sí? Supongamos que yo digo Hashemá, por ejemplo, el Shema, ¿sí? Yo sigo teniendo la Sheba abajo de la Shin, pero la Shin no es la segunda letra, la Shin sigue siendo la primera letra de la palabra Shema. ¿A que sí? Sigue siendo la primera letra. ¿Sí? Ustedes me dicen si necesitan que lo grafiquemos o lo entienden. Si lo van imaginando, que lo escriban. ¿Se entendió lo último que dije? Sí, se entiende. Por Hay que llevarlo a ejemplo, la práctica después. Hashemá, digamos, el Shema, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a recitar el Shema, ¿sí? Shema sigue teniendo la Shema abajo, ¿sí? La segunda letra de Shema sigue siendo Mem, ¿sí? No es que por tener el artículo ahí se torna Shin como en la segunda sílaba. Entonces mucha gente lo va a dejar mudo, ¿sí? Pero como les dije, chicos, no se preocupen, Sheba debería tener un curso aparte de 6 meses más, ¿sí? Así que para la lectura vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Eso es lo que trataba de decirles, ¿sí? Segol suena. ¿Cómo suena Segol? Aquí está. ¿Sí? ¿Por qué suena Porque la Aleph es muda. Lo único que hace la Segol es darle sonido a esa Aleph, ¿sí? Pero la Segol solita tampoco suena, necesita del Aleph. No sé si me entienden, ¿sí? La Aleph es muda, pero la Segol sola no puede sonar, necesita adherirse a una consonante para sonar, ¿sí? Vamos a ver la Tsere, ¿sí? Está abajo de una Zain, perdón, está abajo de una Zari, abajo de una Zari, entonces ¿cómo va a sonar? Sí. Sí. Y ahí tenemos, bueno, la lleva, como les dije, abajo de una bet, en la primera sílaba suena B. En la segunda sílaba queda muda. ¿Vale? Eso sí quiero anotarlo, chicos, porque eso sí que... Eso sí que va a ser pregunta de examen, chicos. El uso de la lleva en la primera regla, ¿sí? Anótenlo a eso. ¿Sí? Cuando va en la segunda sílaba queda muda. ¿Sí? Si va en la primera sílaba, suena. Si va en la tercera sílaba, suena. Si va en la cuarta sílaba, suena. ¿Y qué sonido va a tener cuando suene? ¿Cómo dice el título aquí? Muy bien. El sonido es ¿sí? Cuando
que va no vaya en la segunda sílaba, va a sonar E. ¿Sí? Y ahí tenemos Hattab Segol, que esta es una de las más raras, fíjense, parece un racimo de uva. Y miren tantos puntitos, 5 para ser exacto, para que suene simplemente E. Así que no os preocupéis cuando veáis este símbolo, ¿sí? Ustedes digan E, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, es una E. Por más que parezca que tiene un racimo de uva traído de Canaán, ¿sí? Es una E. ¿Seguimos? Vamos con los Nikud con sonido I, ¿sí? Nikud con sonido I. Tenemos el nombre de esta letrita. Es una de las más simpáticas y más fáciles, ¿sí? Pero a nuestro cerebro le juega una muy mala pasada y yo estoy seguro que si sucede, no le lleven importancia, ¿sí? El cerebro nuestro, o sea, nuestro cerebro occidental, en el caso mío lleva 34 años viendo que cuando un puntito va arriba de un palito, suena I, ¿no? ¿Cómo le explico yo a mi cerebro, por ejemplo, miren la que viene después, cómo le explico yo a mi cerebro que en hebreo cuando el puntito va arriba de un palito es O? ¿Cómo lo explico? ¿Sí? Cuando uno va leyendo a la carrera, o sea, cuando uno va leyendo a la carrera el hebreo, uno ve una Bab con un puntito arriba y uno automáticamente piensa que es una I latina, ¿sí? Pero nosotros tenemos que mentalizarnos que estamos leyendo otro idioma, ¿sí? Y otra simbología, ¿sí? Entonces tenemos Hirik, y miren dónde va el puntito en Hirik. Siempre abajo, ¿sí? Siempre abajo. ¿Cómo suena Hirik? I. ¿Qué letra tenemos aquí, chicos? Las Samek. Muy bien, Javi, muy bien. Entonces, una Samek vocalizada con una Hirik, ¿cómo va a sonar? Sí. Muy bien. Esto es una Hirik Katam, ¿sí? Ya le explico por qué se llama Katam, ¿sí? Ahora tenemos una Hirik Gadol, y ya le explico por qué se llama Gadol, ¿sí? ¿Qué letra tenemos aquí, hermanos? A ver quién se anima. Una Tet. Y una Tet vocalizada con una Hirik soportada por una Yot, ¿cómo va a sonar? Ti. Sí. No os confundáis aquí, que nosotros vamos a pensar que es Ti, ¿no? Escuchen esto. Ti. Mucha gente va a ver una Tet, con una Hirik abajo y un Yot de soporte, ¿y cómo van a transcribirla? Ti. ¿Por qué? Porque tienen muy metido en que la Yod es una Y, una Y. Pero nada más lejos, la verdad, sí, la Yod es I. ¿Sí? Disculpe, hermano, no le entendí ahí con la Yod. Que les digo que no se confundan, porque algunas personas van a transcribir este ejemplo que yo les he puesto ahí, que es una TET, vocalizada con Hirik, con un soporte de vocal que está ahí la Yod al lado, y mucha gente lo va a transcribir como T, T-I-Y, no sé si se escucha bien, ¿sí? Pero no, el sonido va a ser T. Y ahí es cuando se llama Hirik Gadol. ¿Por qué se llama Hirik Gadol? Fíjense lo que les cuento abajo. El Hirik es llamado pequeño o grande, depende si va acompañado de una Yod o no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el Hirik común, vamos a decirlo así, Hirik común es una Hirik abajo de cualquier, escuchen bien, de cualquier consonante, cualquiera de las 22. ¿Sí? Excepto las sofit. Excepto las sofit. ¿Sí? Ya les voy a explicar, después hay una regla de vocalización de sofit que pueden ser solo con Kamatz y con Sheva, ¿sí? No le ponemos sofit, no le ponemos vocales a la sofit mayormente, ¿sí? Como en nuestro idioma, ¿sí? Nosotros no tenemos letras sofit, pero sí sabemos que hay palabras que terminan con M, hay palabras que terminan con F, hay palabras que terminan con T, ¿sí? ¿Y saben por qué no? Porque si le pondríamos vocal ya no serían sofit, porque ya terminaría con la vocal y no con la letra. ¿Entienden? Ya terminaría con el sonido vocálico y no con el consonante. ¿Sí? Podríamos feminizar el nombre Yosef,
si le ponemos una kamatz, porque va a decir Josefa, y ya no es Sofit, ¿me entienden? Ya termina con la vocal, y ya no termina con la consonante. Bien, entonces el Hirik Gadol va a ser cuando lleve, además del Hirik, una yod de refuerzo, ¿sí? Y todos estos ejemplos están en el Tanaj, chicos, están en el Tanaj, ¿sí? Hay palabras que llevan y hay palabras que no llevan, a lo que nos hace pensar que hay palabras escritas en forma plena y en forma irregular. ¿Se acuerdan que le he dicho eso? ¿Sí? La forma irregular aquí sería esta. Esta es la forma irregular, ¿sí? Simplemente una sam con una hirik que suena así. Pero si yo le pongo una yod acá, es válido, pero ya se transformaría en una forma plena. Hermano, ¿se podría dar ahí en ese caso con la yod también vocalizada al lado de la T? No, no es necesario. No es necesario. Es decir, si, Dani, sí, otra pregunta era, pero responder hermano si... no, decime, No, te preguntaba si la IOT puede llevar Hirik la por sí yod puede sola. llevar, claro que sí, pero no en su versión Hirik Gadol, ¿sí? O sea, yo puedo Ah, vocalizar la yod con Hirik, no tengo ningún impedimento para hacerlo, ¿sí? Pero si yo tengo porque te una letra, preguntaba por sí, si ese, por lo que mencionaste de de no confundirnos con el cuando lleva la IOT y no pronunciarlo así. es que la Si es el yod, error que suele sí, sí, pasar con Israel, que dicen Israel, si tiene que ver exactamente. con eso o eso es otra cosa, otro error que han adoptado. Vamos a ver otro tiempo eso, ¿sí? Está muy buena tu pregunta porque por ahí si se pasa de hoy, ya no lo vemos nunca más, ¿sí? A no ser que el día de mañana veamos un ejemplo, ¿sí? Letra Yod, letra Shin, se puede ver bien, ¿no? Letra Sí. Resh, letra Aleph y letra Lamed. Y tiene mucha razón Claudio ahí en ese sentido, ¿por qué? Porque Israel lleva una Hirik abajo de la Yod, ¿sí? Pero no es Hirik Gadol, solo es Hirik, porque ¿cómo dice el ejemplo aquí? Que cuando una letra, cuando una consonante va con un Hirik abajo, simplemente Hirik Hatan, ¿sí? ¿Cómo va a sonar aquí? ¿Cómo yo transcribo esta iot con una i? Simplemente así, ¿sí? ¿Qué pasa si yo vengo, no sé, con la mentalidad de que la iot es una y? Porque no hay sonido y en el hebreo, ¿sí? En el hebreo hay sonido i solamente. Entonces, debe meter y. Y eso me va a llevar a que todo lo demás me salga mal, ¿sí? Porque yo me pone, como vengo yo pensando en que la shin siempre es shin y no puede ser sin, entonces le mete yish. ¿Sí? Como terminaría la palabra Israel, ¿sí? Cuando la traducción correcta sería, Israel. ¿sí? Y mucha gente, tristemente, como yo les he dicho, piensan que al escribir esto lo están haciendo más hebreo. Y es todo lo contrario, es demostrar que no estudiaron hebreo, ¿sí? Ya se Porque toma el trabajo de ver una película en hebreo, porque si los escuchás hablando a los israelíes, pronuncia nadie, Israel. nadie dice Yisrael, nadie, ningún hebreo nativo dice Yisrael. Sería es como que nosotros digamos Argentina, algo así, Argentina. Para que suene más gaucho, no sé, ¿viste? Es Argentina. Vale, entonces, muy buena tu pregunta, Claudio, porque uno puede, digamos, pasar de página habiendo comprendido esto, ¿sí? Entonces, Hirik Katam, que yo no quiero que se memoricen los nombres, no hace falta memorizar el Hirik Katam, ¿sí? Yo sé que si una consonante, aquí yo le he puesto de ejemplo una same, pero podría haberle puesto una, a ver, vamos a poner otra, una gimel, ponele, ¿no? Una gimel. Gimel con Hirik va a sonar Gi, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? Ahora, Gimel con Hirik acá y una iota acá, sigue sonando Gi, ¿sí? Solo que es forma plena.
Y recuerden que estuvo muy clara la pregunta de Ruth, porque ella dijo, ¿con todas puedo? Con todas, ¿sí? La Juruki, la Juruki es la única que no se deja mezclar con otras que no sean la VAP, que ya se los muestro ahora, ¿sí? Pero después todas las demás tienen su libertad, digamos, para unirse con cualquier consonante. Vamos con la Jolam. Que la Jolam está dentro del grupo de las O, ¿sí? Jolam está dentro del grupo de las consonantes, de las vocales O, ¿sí? Jolam es estos dos ejemplos, ¿sí? Una Aleph con un puntito arriba es O. No sé si lo he escrito, no lo he escrito, pero lo vamos a poner aquí, ¿sí? O, ¿sí? Y Bab con un puntito arriba sigue siendo Jolam y Bab suena O. No cometamos el error de poner Bo, ¿sí? Muy bien ahí me gustaba. Porque estamos nosotros viendo, vamos a leer, a ver, hermana Silvina, lea este cartrito. La VAB, además de sonar como una B, U, B, cuando va con una jolam arriba, esta modifica su sonido de consonántico a solo vocal. Este fenómeno también se da con shuruk. Uruk, ¿sí? Y eso que usted ha leído responde a su pregunta, ¿sí? Yo les he dicho, no cometamos el error de poner bo, ¿sí? No cometamos el error de poner bo, porque cuando la jolam se junta con una bab, la modifica, ¿sí? Es decir, la transforma en vocal. Un ejemplito le voy a poner, ¿sí? De esto. Por eso yo le decía, ¿conocen la palabra que estoy poniéndole en la entrada, en la apertura del curso? ¿Sí? Miren esto, chicos. ¿Sí? Y aquí va a responder solita, hermana Silvina, ¿sí? Todos los alumnos del curso han respondido que sí conocían esta palabra, ¿sí? Entonces me veo con la libertad de hacerlo tranquilamente, ¿sí? ¿Qué dice ahí, hermana Silvina? Tenemos Shin, Lamet, Bab, Mentofit, ¿sí? ¿Y por qué no dice Shalbom, Shalbom? ¿Por qué no dice Shalbom? A ver, explíqueme, ¿por qué no dice Shalbom? Bueno, Un por, ejemplo. por lo Porque, que usted a ver, acaba de decir recién, la formulita. leyendo esto, lo respondo, ¿sí? La Bab, además de sonar como BV, o sea, B corta para nosotros, cuando va con una jolan arriba, se modifica, o sea, esto es un fenómeno, ¿sí? Por eso le he puesto aquí, es un fenómeno gramatical, ¿sí? Es un capricho del idioma que hace que la Solo ocurre con la VAB. solo ocurre con la VAB, ¿sí? Y también se da en Shuruk, que ya vamos a ver, qué bonito, qué ejemplo ese de la Shuruk, porque yo se lo adelanto aquí, miren, yo pongo una Yod, pongo una Shin, pongo una VAB y pongo una Ain. Y ustedes van a ver que estoy escribiendo el nombre, miren. A ver, ¿qué dice allí? Yod, Shin, Bab, Ain. Así es, mayor conocido como Jesucristo, mejor conocido como Jesucristo. ¿Sí? Ahora, mire, hermana Silvina, me encantan sus preguntas porque enriquecen el estudio, ¿sí? ¿Por qué no es Yeshua? ¿Mm? Por este fenómeno, ¿sí? Porque cuando el puntito, ¿sí? El puntito este va arriba, hace que la VAB se despoje de su sonido consonántico y se transforme en vocal, ¿sí? Si lo pongo arriba, al puntito, que en este sería un dagesh, ¿sí? El puntito se va a llamar jolam, ¿sí? Y si yo lo pongo aquí, ese puntito hace que la VAB suene V. Perdón, U, gracias, U. ¿Sí? Y no es lo mismo, por ahí después le hacen ver a los hermanos que estén viendo el video, no es lo mismo
decir Yud Hei, Bab, Hei, y ahora yo voy a mostrar cómo la Bab, cuando quiere sonar como consonante, lo hace, ¿sí? Yo pongo Sheba, Holam, Kamatz, ¿sí? Y se me da el nombre Yahweh, ¿será? Jehová. Jehová. Y ese es el error que cometen las personas cuando pronuncian Yahweh, porque creen que la V siempre va a sonar U. Perdón, la Bab siempre va a sonar U. Pero para que sea Yahweh, miren, deberíamos tener Yud, Hei, Bab, Hei. Y aquí tendría que tener una Kamatz, ¿sí? Acá deberíamos poner una Sheba. Acá una Shuruk. Y acá una Segol. Pero yo sigo esperando que aparezca el clic. ¿Sí? Pero más allá de eso también, la otra es que la Bab, o sea, si dijeran we como la U, Claro, pero dicen we como si fuera W. claro, lo dicen como si fuese W. El problema es que más de 1318 manuscritos tenemos con Sheba Jolan Kamat. Y no hay una sola con Shuruk. Aparecería uno con Shuruk, pero no hay. ¿Sí? Además, esta sería una forma totalmente antigramatical de vocalizar una palabra en hebreo. ¿Por qué? Porque estaría lleno de Nekudot, ¿sí? Estaría lleno. Imagínense, hay una ambigüedad allí. ¿Por qué? Porque si yo estoy poniendo la kamatz acá, ¿sí? Esta G tiene que quedar libre. ¿Sí? Y ya la vamos a mostrar después. Y si yo pongo para que suene E, porque muchos justifican que Moshe también termina con Segol, ¿sí? Perdón si los mareo un poco, ¿sí? Pero ya le hablo como maduros en el idioma, ¿sí? Moshe también termina con Segol, ¿sí? Manashe también termina con Segol, ¿sí? Pero el problema es que no tenemos evidencia, no hay evidencia. En cambio, para Moshe sí tenemos evidencia de que termina con Segol. Para Menashe también, ¿sí? Pero para Yahweh no tenemos ningún solo manuscrito. Nadie, ningún arqueólogo jamás ha encontrado un manuscrito, un papiro que tenga esas vocales, ¿sí? Y por ahí si nosotros queremos librarnos, como decíamos, de los engaños y de las traducciones malas, esa es una de ellas, ¿sí? Porque un protestante es el que ha inventado ese nombre o esa pronunciación, y a espaldas de la evidencia, a espaldas de toda evidencia empírica, sacaron esa pronunciación que no tiene respaldo arqueológico, escritural, no tiene respaldo histórico. Hermano, ¿y la W tiene equivalente en idioma hebreo? No, no tiene. ¿No existe? No, no existe. No existe. Ah, recién se me había ocurrido pensar, digo, Sí. ¿cuál es la letra? ¿Se acuerdan de esto? Miren, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué los judíos askenazí, ellos ponen Y, H, W, H? ¿Sí? Porque los askenazí son los judíos de la Europa del Este, ¿sí? Los europeos del Este, a esta letrita, no la pronuncian W, ellos la pronuncian B, ¿sí? Yo les voy a poner el ejemplo, ¿sí? De dos marcas alemanas, Europa del Este, ¿sí? Dos marcas alemanas, que Javi puede traer la llave de su auto y comprobarlo, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia esto en alemán? ¿Sí? En alemán, claro, la V se pronuncia F y la W se pronuncia B. ¿Sí? Entonces aquí sería Volks, algo así, ¿no? Volkswagen. ¿Sí? Volkswagen. Esa es la forma alemana germánica de pronunciar correctamente la W.
Son ellos los que pusieron... Son ellos que pusieron, son ellos los que transcribieron. O sea, ellos estaría bien si fuera el caso, ¿no? O sea que Claro. ellos siempre lo pronuncian bien, porque ellos lo pronuncian B. Nosotros tendríamos que pronunciarlo con W, o sea, como una B corta, pero como está con la W, lo pronunciamos argentino, lo pronunciamos latinizado y... Sí, inocentemente nosotros pronunciamos la W. Por eso dice David Acevedo, no sé si algún día irá a ver este video de David Acevedo, pero él dice que harían bien los yahwistas en decir Yahvé, harían bien en decir Yahvé, porque estarían demostrando que sí han estudiado hebreo, porque la Vav nunca en el tetragramatón suena como vocal, ¿sí? Nunca. ¿Por qué? Porque el tetragramatón es un acrónimo, ¿se acuerdan? Que es el que vive y reina, el que vive para siempre significa, ¿sí? El que vive para siempre y el que vive por su propio deseo de vida, ¿sí? Entonces, la Vav, y justamente estamos viendo cómo se transforma en O cuando llevo un colán arriba, ¿sí? Obed, ¿no? ¿Es la palabra que acabas de decir? ¿O no? ¿O me equivoqué? No sé. ¿El que vive para siempre? Ah, sí, no, el Ayer y Ye, Hayá y Ye, ¿sí? Eso es un acrónimo del Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Yud Hei Vav Hei significa el que vive por su propio deseo de vida. Éxodo 3.15, después lo podemos ver. Éxodo 3.15, el que vive por su propio deseo de vida, el que vive porque tiene vida en sí mismo, esa es otra traducción también, ¿sí? El que vive porque tiene vida en sí mismo. Por eso Yeshua dijo, mi Padre al que quiere da vida, así como el Hijo al que quiere también da vida, ¿no? Ellos dan vida, y ellos tienen vida en sí mismos. Esa es la diferencia entre nosotros, simples mortales, al Señor. Que Él tiene vida en sí mismo, Él lleva la vida. Y esa es la esencia de su nombre, ¿no? Que Yud Hei Vav Hei simplemente es un acrónimo de su nombre, de la esencia de su nombre. Ahora, de que nosotros digamos Jehová, lo decimos porque los manuscritos vocalizan el tetragramatón. Lo habíamos sacado en la letra, en la clase de la Yod, lo habíamos sacado con los cálculos, que más de 13 millones de veces, increíble, más de 13 millones de veces el nombre aparece vocalizado como Jehová. ¿Y cuántas veces aparece vocalizado como Yahvé? Cero. ¿Cuántas veces aparece vocalizado como Yahweh? Cero. ¿Cuántas veces aparece vocalizado como Yahuwah? Cero. Y puedo seguir. Facultad de la demostración. Claro, porque está más de 13 millones de veces, chicos. El nombre aparece, en total, aparece 6.900 veces, en cualquier Tanaj aparece el nombre de Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Usted mismo para la Reina Valera y la para, así más traducido como ellos lo han puesto, aparece 6.900 veces, desde Bereshit hasta Malaquías, ¿sí? 6.900 aproximadamente. Si uno multiplica esto por los más de 1.318 manuscritos que se han encontrado, nos da un total de 13 millones. O sea, el nombre, el nombre que nosotros enseñamos es el único nombre que está vocalizado según los masoretas, según los textos masoréticos, incluso, Claudio, incluso en los escritos del Qumran, incluso en los manuscritos del Mar Muerto, tenemos el nombre de Jehová. Incluso en el Sidur, que el Sidur es el libro de rezos de los judíos, es un libro pequeñito de rezos, o sea, donde ellos tienen todos los rezos diarios, y ahí también dice Jehová. Incluso en la Torah Emet, si algún día conocen a un judío o un pastor que tenga la Torah Emet, el libro impreso, o lo buscan en internet, busquen, directamente vayan a Bereshit 2.9, donde aparece el tetragramatón, la primera vez, y plantó Jehová un árbol en Edén, dice allí. Esa es la primera aparición del tetragramatón. Y ahí van a ver que dice Yud Hei Vav Hei, vocalizado con Sheva Olam Kamatz, ¿sí? O sea que nadie puede negar esta verdad, ¿sí? Solo las personas que no estudian hebreo van a seguir haciendo apología de algo que no hay respaldo escritural para eso. Seguimos.
Seguimos porque nos queda la U, chicos. Miren esto. Miren esto. Y kamats, ¿sí? Kamats, que aquí sería patas kamats. ¿Sí? Patas kamats. En algunas ocasiones suena O. ¿Sí? En algunas excepciones suena O. Cuando yo lo hago sonar como O, como yo tengo una K, ¿sí? Y una lamet, y yo pongo una kamat acá. ¿Sí? Esto significa todo. ¿Sí? Yo puedo decir Kol Torah, o puedo decir Kol Israel, o puedo decir Kol Shaddai. ¿Sí? Puedo decir un montón de palabras con Kol adelante, y no vamos a decir Kal. ¿Sí? Y esta es una de las reglas gramaticales. Este guioncito que nosotros vemos acá te está indicando de que la palabra se lee toda junta. Por ejemplo, Kol Israel, suponete que aquí diga Israel, ¿sí? Entonces se lee todo junto, Kol Israel. Y ese guión hace que esa kamat se pronuncie O. ¿Sí? Solo son pocas excepciones en que la kamat suena O. ¿Sí? Hermano, la T chiquitita con la... Con Sí. la... entonces sería... Se pronuncia como O. Como A. ¿Sí? Pero yo le estoy mostrando las excepciones. Hay algunas excepciones, ¿sí? Que cuando va al principio de la palabra, ¿sí? Y lleva esta, o sea, abajo de las kaf, mayormente suena O. ¿Sí? Me gusta cómo la bautizó la hermana, la T chiquitita. La T chiquitita. No, digo, bueno, la cama... Está bueno, una regla mnemotécnica. A ver, hermanita Silvina, lea esto que está aquí, por favor. Argentino. Bueno, la cama... Hermana, ¿puedes leer esto? Nota, que está aquí al lado. Lo voy a leer yo, ¿sí? Nota, existe una regla gramatical que hace que la kamat suene como una, escuchen, como una O, 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 O. No es una O ni una A, es una O. Es rara la pronunciación. Claro, es call, call. ¿Sí? No es call ni call, no es call, es call, call. ¿Sabes dónde me ¿Cuál di es el cuenta? símbolo? El símbolo que usamos es una A invertida, ¿sí? Es una A invertida, ¿sí? Sí,